Con este video quiero hacer un análisis del segundo corte, el segundo trabajo del espacio académico de Teología y Educación en América Latina. Soy el estudiante Hernán Petro y hago parte de la licenciatura en Teología. ¿Qué conoceremos en esta ocasión? Conoceremos la teología de la liberación, su definición, su metodología y su pedagogía. Para hablar de la teología de la liberación o para definirla, tenemos que conocer tres acontecimientos que se desarrollaron en la iglesia en ese momento. El primer acontecimiento es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II le abrió las puertas a la iglesia, a su reflexionar teológico. La iglesia se había encerrado en su quehacer filosófico y teológico. Estaba encerrada en su reflexión. El Concilio Vaticano II abrió las puertas y dio un nuevo aire a esa reflexión teológica que había que hacer. El segundo acontecimiento, entonces, es el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Se reúnen para pensar cómo se tenía que incidir en la vida del hombre en América Latina. Y de esta reflexión entonces también salen algunas propuestas que van enmarcadas en la teología de la liberación. Y el tercer acontecimiento son las comunidades eclesiales de base desarrolladas en Brasil a mediados de los años 60. Estos tres acontecimientos marcan el derrotero de la historia de la teología de la liberación. Pero, ¿qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es un reflexionar teológico que se hace a partir de lo que el hombre vive en el momento. Es una nueva reflexión teológica para incidir en el hombre de la actualidad. ¿Y qué se busca? Se busca que la fe pueda incidir en el campo social del hombre. De ahí que un pensador o un teólogo como Gustavo Gutiérrez, impulsador de la teología de la liberación y que es peruano, se pregunta cómo incide la salvación en la historia liberadora del hombre. La metodología de la teología de la liberación está marcada por el ver, juzgar y actuar. El ver la realidad de América Latina, ver esa realidad en la que vivimos. La segunda, juzgar. ¿Qué juzga? Juzgar a partir de la fe, a partir de la historia de vida del hombre en la fe. Eso es lo que busca, juzgar esa incidencia de la historia de la salvación en la vida del hombre. Y actuar, praxis, cómo debe de ser el campo social en que el hombre va a vivir. Ver, juzgar y actuar. La pedagogía que utiliza la teología de la liberación es entonces una pedagogía liberadora. Y en este sentido encontramos otro pensador llamado Paulo Freire, que él habla de que esa pedagogía liberadora tiene que llevar al hombre a hacerse propio su pensar, a cómo incide su pensamiento en el campo social, cómo incide su identidad propia en la vida social. La teología de la liberación opta por el pobre, cómo el pobre resurge, cómo sale el pobre de ese estado en el que vive para transformar su campo social o su vida social. Muchas gracias.